no sabemos, ¿no? Si ya estamos en condiciones de empezar. Yo lo que voy a hacer es poner en pantalla la filmina, así que ganamos tiempo. ¿Alguno de los chicos que es el administrador me puede permitir compartir la pantalla? Ay, ¿lo pueden ver? Sí, doctor. ¿Pueden ver la imagen, sí? Sí. Buenísimo. Bueno, cuando ustedes me digan, yo comienzo con la clase. Si no, en 2 minutos, aunque no me digan, empiezo igual. Y ya es la hora, si quiere arrancar, profe. Bueno, entonces arrancamos. Igual lo importante es que vean la imagen. Bueno, como les dije anteriormente, creo que el examen va a ser sobre el fin de noviembre, según vi en la grilla del centro de estudiantes, sobre el 20 y pico de noviembre. Así que entre mañana y pasado les voy a ir subiendo a la página los prácticos para que tengan tiempo suficiente para hacerlo. Yo no sé si ustedes recuerdan que la clase anterior, esperen un segundo. Sí, les decía que la clase anterior habíamos hablado de cómo había perdido vigor el poder legislativo frente a la fortaleza que ha tomado el poder ejecutivo, cómo fue cambiando la cosa desde aquel poder legislativo de los franceses revolucionarios hasta que llegamos a este momento, ¿no? Donde el legislativo tiene poco vigor y el ejecutivo tiene tanto poder. Por eso hoy vamos a tratar de introducir a las funciones actuales ya del ejecutivo y legislativo, y si tenemos tiempo, porque me voy a hablar de la potestad legislativa delegada que tiene el ejecutivo, y después veremos si las competencias del legislativo para hacer la ley, que es la competencia más poderosa que tiene el poder legislativo. Pero antes de todo eso quería decirles 2 palabras sobre una persona que para mí fue inmensa y que nos dejó hace un par de días, que fue el doctor Juan Carlos París. Yo no sé si ustedes habrán tenido el privilegio de cursar la optativa de Derecho Romano, si no, se lo han perdido. Una de las personas más íntegras que yo he conocido, fue profesor de Derechos Humanos durante muchísimos años con el doctor Serrano, fue presidente del Colegio de Abogados de nuestra ciudad en momentos en que era muy difícil ser presidente del Colegio de Abogados y pelear por gente que no estaba, que había desaparecido. Y además fue decano de nuestra Facultad de Derecho. Fue un gran decano, porque hubo una gestión donde organizó el grado, pero aparte fue una de esas personas que siempre estaba pensando en los demás. En los momentos donde nadie da un centavo por ustedes, él ahí estaba al lado. Cuando ustedes eran personas grandes,
y con fuerza y con un nombre hecho, él se hacía invisible. Cada vez que él se encontraba conmigo, lo primero que me preguntaba, ¿cómo está la salud, Eduardito? ¿Cómo andás? Esos eran los problemas que a él le preocupaban. Y después fue un hombre gigante en materia de la gestión. Él, del Colegio Público de Abogados de Mar del Plata, desde la Facultad de Derecho, desde la cátedra, siempre abrió las puertas para que esta facultad sea cada vez más grande. Así que no quería dejar pasar estos primeros minutos para que ustedes tengan en la mente que se fue una de esas personas que podrían haber estado con nosotros, aunque sea un minuto más, y eso hubiera sido un gran minuto. Así que bueno, voy a dejar por un segundo la emoción que me embarga, que voy a volver a la rutina de nuestros conflictos con la democracia y con el sistema constitucional. Y así le haremos también honor a París y podemos llegar a dar una clase más o menos decente en el día de la fecha. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es introducirlos a las funciones que actualmente tienen el Ejecutivo y Legislativo. Y eso se da no solamente en los sistemas presidencialistas como el nuestro, sino también en sistemas parlamentarios. Ustedes tienen que saber que hace muy poquito, se me escucha bien, ¿no? Porque a veces no me escuchan bien. Bueno, hace Sí, poquito Italia hizo un referéndum donde la coalición que ahora está en el poder, recuerden que Italia es una república parlamentaria. Desde que terminó la Guerra Mundial, ellos dejaron de ser una monarquía y pasaron a ser una república. Desde allí hasta ahora es una república que se va manejando desde un contexto de el derecho parlamentario y no presidencialismo, como la mayoría de las naciones europeas, que han tenido varios cuestionamientos. Hoy la política descree también, como acá, de los políticos y buscan maneras de resolver sus cuestiones. Y este referéndum se votó para disminuir el número de diputados y senadores, serían legisladores y senadores, que tiene su parlamento. Y ahí privaron dos nociones: la deficiencia en la gestión, si son menos lo van a hacer mejor, y también que un recorte de gastos puede ser muy importante. Los que decían no a esta reforma decían, al final con este recorte se le privó a cada ciudadano italiano de tomarse un café por día, cada día del año, porque eso es lo que le insumía a los ciudadanos, que en vez de 400 como va a haber ahora, había 600 legisladores en la Cámara de Diputados y más o menos un número igual de senadores. Y entonces algunos se preguntaban, eh, desde un espíritu eficientista y economicista, ¿vamos a mejorar la República? Cuando lo importante es que los legisladores estén cada vez más cerca del pueblo. Quizá una reforma, decían los que optaban por el no, hubiese sido importante si a la vez que se reformaba el Parlamento, también se hacía una modificación en la ley electoral para que con esta reforma los partidos chicos no pierdan poder para ingresar en la discusión democrática y otra cosa más. Así que los problemas están en un sistema parlamentario y también en un sistema presidencialista, donde todos nos preguntamos qué pasa con el Congreso de la Nación, que no controla debidamente los decretos de emergencia que está dictando el Ejecutivo desde el mes de marzo, que hoy vemos que se van controlando, pero se aprueban como en una escribanía y no se analiza cada uno de ellos, a ver si las situaciones de los ciudadanos están un poco ajustadas por esta emergencia que limita tanto nuestros derechos. Esto, por supuesto, sin desconocer la gravedad de la situación pandémica que estamos viviendo. También se cuestiona al Poder Legislativo, por ejemplo, porque está trabajando virtualmente. Bueno, nosotros también estamos trabajando virtualmente. El asunto es trabajar. Y el asunto es que, por supuesto, en el marco del trabajo virtual, no se les limiten los derechos a los legisladores, que tienen no solo la necesidad, sino la obligación
de expresarse y debatir sus ideas en la legislatura, que es el Congreso de la Nación. Por tal razón, estos son todos problemas que se dan en el marco del Poder Legislativo. La pregunta es, y ahí viene la segunda diapositiva o culmina, es acerca del crecimiento del Ejecutivo y el decaimiento de la hegemonía que tiene el Poder Legislativo en la realidad argentina y también en la realidad que hace a lo que se llama el derecho comparado, el derecho de la comparación, que es un poco lo que les estaba diciendo recién. La pregunta sería, ¿podemos decir que en el contexto de la pandemia que hoy tenemos se está generando un nuevo modo de relaciones entre gobernantes y gobernados? Hoy vemos que parece que muchos soñábamos, bueno, después de la pandemia va a surgir una sociedad mejor, porque tenemos la sociedad socialdemócrata que quiere que los pobres puedan acceder a una vivienda, por ejemplo, y la sociedad conservadora que dice que hay que respetar el derecho de la propiedad privada. Pero aún así tenemos tremendas grietas y se asusa a la gente con menos recursos para que en la desesperación cometa delitos, y después cuando vamos a reponer a las personas en sus derechos de propiedad, sacamos a estos delincuentes a palo, pero no encontramos en ningún momento soluciones negociadas que puedan superar esta tremenda grieta que no nos deja demasiado aliento. Entonces el tema es, ¿podremos generar nuevas relaciones entre gobernantes y gobernados que permitan buscar el camino hacia una sociedad mejor? Y vuelvo a lo que decían los ingleses. Ellos, ustedes recuerden que decían, yo me someto a la ley porque entonces no me someto a la tiranía de nadie. Entonces tenemos que ver que tenemos una constitución que obliga a proveer planes sociales, pero obliga a hacer respetar la propiedad privada. Entonces hay que buscar balances que en todos los casos marquen el respeto a la ley. Es claro entonces que hasta el día de la fecha nuestro sistema constitucional se aferra, se agarra con uñas y dientes al tema de la personalización del poder. Hoy nos preguntamos si este modelo único en el mundo, en el cual una vicepresidenta elegía a su presidente, y nadie cree del todo que el presidente tome las decisiones que hace fuerte al Ejecutivo, sino que muchos esperan a ver qué dice la vicepresidenta para saber cuál es el rumbo del país. Bien, entonces en este contexto, ¿cuáles son o cuáles deben ser los roles del Congreso argentino? Esto teniendo presente que un objetivo principal de la reforma que se hizo en el 94 fue atenuar al presidencialismo, pero no atenuarlo para que el poder sea del vicepresidente, sino atenuarlo para que el poder esté repartido entre el presidente o el ejecutivo y el Congreso de la Nación. Hoy claramente nuestra república detenta un modelo que es presidencial, real y efectivo. Esto por supuesto lo escribí antes de estos momentos. Presidencial, real y efectivo, pero con algunas dudas, porque no sabemos si es el presidente el que tiene el poder, y que está altamente reforzado por un sistema de partidos políticos que sostiene al Congreso, desde el Congreso de la Nación, la posición del presidente, y mucho más cuando se habla de que el presidente de la Nación sea el presidente del partido político que está gobernando, que es el partido peronista, socialista. Y el sistema, como ustedes saben, sigue rindiendo culto institucional a la necesidad y a la urgencia. Ustedes saben, lo van a saber mejor cuando estudien derechos humanos, que iban a estudiar la teoría de la emergencia, que por supuesto en una sociedad democrática todos los derechos son relativos, porque existe lo que se llama el poder de policía, que es la posibilidad que tiene el Congreso de reglamentar por ley los derechos sin alterarlos. Por eso nosotros gozamos de nuestros derechos de una manera tal que no tenemos un goce irrestricto e ilimitado, porque entonces algún otro no podría gozar de ellos. Bien, nosotros tenemos derecho a transitar y a reunirnos, pero no a transitar
de una manera que genere un conflicto o a reunirnos en horario donde nadie pueda dormir. Bien, por eso todo el tránsito y toda la reunión amerita siempre una coordinación para que todos podamos transitar y todos nos podamos reunir. Ahí juegan los artículos 14 y 28. Y también hay una regla de que la ley que regula la actividad de las personas tiene que respetar dos límites. El primero es el límite de la privacidad o las acciones privadas de nosotros, que son aquellas que aunque se exterioricen, no ofendan ni al orden, ni a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero. En términos de vida al campo, nosotros tenemos derecho a exhibir acciones que pueden molestar a otros, pero mientras que no ofendan al ámbito público o perjudiquen a un tercero, la sociedad democrática tiene que tolerarlas y aprender a convivir con ellas. Por ejemplo, el hecho de que algunos de nosotros querramos usar barba o no usar barba, o que algunas mujeres usen pollera o pantalón, o que algunos hombres quieran vestirse de mujer o algunas mujeres vestirse de hombre, siempre que nosotros no infraccionemos al orden de la moral pública, hay conductas que tienen que ser toleradas, porque la moral privada de cada uno no debe ser objeto de diseño por parte del Estado. Y además, el otro principio, que también está en el artículo 19, es el de legalidad. En esta sociedad democrática, todos los habitantes podemos hacer todas las acciones que queramos, salvo que haya una ley que nos diga esto no. Por eso es tan importante el rol del Congreso cuando ejerce su potestad legislativa y tan duro cuando en general esa potestad es ejercida por el presidente, que en teoría no debiera ejercerla, sino administrar, y de hecho la ejerce. Bien, entonces estas dos reglas, privacidad, legalidad, son las que marcan el accionar del Congreso para reglamentar los derechos cotidianamente. Entonces, ustedes como estudiantes de Derecho saben que nadie puede decir mis derechos son ilimitados, pero todos debemos decir podemos gozar de nuestros derechos en una relación de razonabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se declara la emergencia, estos derechos admiten una limitación mayor. Nosotros, cuando el presidente Fernández asumió el año pasado, se declaró la emergencia y acto seguido se le dio al presidente una delegación administrativa, que está en el artículo 76 de la Constitución, para que transitoriamente y hasta el final de este año pueda resolver algunas emergencias que se dieron a partir del gobierno anterior. En el camino, en marzo, aparece el coronavirus, lo que enfatiza la emergencia y el presidente comienza a gobernar dictando decretos de necesidad y urgencia. Y ahí tenemos otro problema, porque se vacía de alguna manera el Congreso de su rol, porque hoy vemos que el Congreso, aún en forma remota, puede reunirse inmediatamente y tomar las decisiones que sean necesarias para el bien de la República. No es necesario que el presidente siga legislando por decreto, aunque muchas decisiones que se tomaron por decreto fueron lógicas y válidas. O sea, el primer confinamiento, el hecho de decidir que las reuniones públicas son peligrosas en función del tránsito de la enfermedad. Por ejemplo, yo que tengo diabetes, me autoexcluí de ir al velatorio de mi amigo quien ha fallecido, Juan Carlos París, porque no me quería exhibir frente a personas que quizás pudieran contagiarme. O yo contagiar a otros. Esto tiene que ver con, en tiempos de emergencia sanitaria, hay limitaciones que son razonables. Y hay también limitaciones que son razonables aún cuando no hay emergencia. Ustedes saben que nosotros tenemos un calendario de vacunación obligatoria para los chicos. Y aunque los padres no quieran, se tienen que vacunar los pibes obligatoriamente para no incurrir en enfermedades. Bueno, esa es una limitación al derecho de la autodeterminación para garantizar la salud pública. Ahora que estamos en emergencia sanitaria por una pandemia, hay otras cuestiones que también deben ser canalizadas, pero esta situación en la cual el presidente asume toda la potestad legislativa
puede llevar a conflictos, porque por ejemplo hoy tenemos que pedir autorización para transitar en los confines de la República. Hay gente que tiene a sus familiares enfermos y no los puede ver porque algunos gobernadores no autorizan el ingreso en las provincias, como si en este país hubiera aduanas interiores. Entonces todo se relativiza, por eso digo, el sistema sigue rindiendo culto institucional a la necesidad y urgencia, y mucho más en este tiempo de pandemia, lo que es conflictivo. Y entonces nuestra ciudadanía, nosotros en general, tenemos la firme convicción de que para resolver asuntos urgentes que hacen a la salud de la República o que requieran de un estudio técnico profundo, las asambleas legislativas no sirven. Por eso aplaudíamos cuando el presidente se reunía en un grupo de científicos y tomaba decisiones en materia de salud. Otros países han tomado decisiones los presidentes, pero los poderes legislativos han acompañado definiendo también otras alternativas, que siempre son interesantes y básicamente necesarias. Entonces, vamos a ver, dejando por un segundo de lado esta situación tan excepcional de la pandemia, cómo se llegó a este colosal fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Primero, al admitir la reelección presidencial inmediata. Algunos dicen que esta es una de las grandes fallas de la reforma del 94. Anteriormente, la Constitución de 1853 tenía un buen sistema que decía que una persona podía postularse y acceder al cargo de presidente y después podía tener reelección, sí, pero una vez pasado un periodo desde que terminó su presidencia. O sea, yo gano hoy, gobierno 6 años, dejo pasar un periodo y me puedo volver a postular. O sea, la idea del sistema era que una persona era buena y eficiente y honrada y gobernó bien un periodo, lo dejamos descansar y después le permitimos que se vuelva a postular para que siga haciendo su buen trabajo. Esto pasó en nuestro país, por ejemplo, clásico, el ejemplo de que cuando Roca termina su presidencia, y los periodistas, uno le pregunta, bueno, ahora que llegó a la máxima presidencia del país, ¿qué objetivo tiene? O ya los cumplió todos los objetivos de su vida. Y dice, no, mi objetivo es volver a ser presidente una vez que pase un periodo. Y sucedió, pasó un periodo y fue presidente. Claro, pasaron los tiempos y en la década del 50, estando en la década del 40, con la Constitución del 48, el justicialismo, atendiendo los nuevos tiempos que venían y teniendo en cuenta que ese era el sistema de derecho norteamericano, dijo, es bueno acortar el mandato, no a 6 años, a 4. Y si el mandatario anduvo bien, que esté 4 más. Y después sí que descanse uno. Y esto mucha gente dijo que era interesante porque dado los tiempos que corren, es importante primero acortar el mandato y si anda bien darle otro periodo para que pueda realizar toda su gestión de gobierno. Y esto no está mal siempre que después tenga su periodo de descanso. O sea, hoy en la Argentina cualquier candidato puede ser presidente hasta 10 años seguidos, hasta 8 años seguidos, y después tendrá que esperar un periodo si quiere volver a postularse. Bien, vean ustedes que el único que en realidad superó ese límite y tuvo la oportunidad inigual de ser presidente por más tiempo fue Menem, porque él tuvo la última presidencia de 6 años y justo agarró la reforma de la Constitución que le permitió una reelección por 4 años más. O sea, es el único funcionario que va a haber estado con este sistema 10 años seguidos siendo presidente, porque tuvo 6 más 4. Cualquier otro que venga a partir del 94 va a tener siempre 4 más 4 y después tiene que descansar un periodo. Pero muchos dicen que la reelección inmediata del presidente, sin fuertes controles, que fue lo que le faltó a la reforma del 94, hace que el Ejecutivo sea más fuerte todavía, más poderoso. Otro, institucionalizar, como yo les conté recién, la doctrina de la emergencia. Y entonces, habitualmente el presidente va a usar o decretos de necesidad y urgencia, que es la posibilidad que está en el artículo 99, que si hay una emergencia el presidente puede dictar un decreto
como si fuera una ley, o el artículo 76, que es la posibilidad de la delegación legislativa. Vean ustedes que el presidente Fernández ya usó los dos. Arrancó su gobierno con delegación legislativa y después dictó decretos de necesidad y urgencia. También hacen fuerte al presidente la posibilidad que pueda vetar a las leyes del Congreso. Vetar quiere decir votar la anulación de una ley que ya fue aprobada por las dos cámaras. Ustedes saben que una vez lo vamos a estudiar, ahora que veamos el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Una vez aprobada por las dos cámaras, la ley pasa al Ejecutivo para su publicación y que se transforme en obligatoria. Pero el Ejecutivo tiene 10 días y se puede oponer. El veto puede ser total o parcial. Si el presidente veta, vuelve al Congreso y el Congreso solo puede transformar esa ley en ley efectiva si vuelve a aprobar ese mismo proyecto con 2/3 partes de las dos cámaras, lo que es siempre muy difícil. Por lo tanto, si se dicta una ley y el presidente la veta, lo más probable es que quede vetada a esperar un mejor momento. Esto fue, por ejemplo, en el famoso caso de la ley de bosques nativos, que era una ley muy buena, o la ley de glaciares, que en su momento la presidenta la vetó por algún interés patrimonial y no volvieron a tomar forma en esa dimensión. Entonces también otra de las cuestiones es la declinación del poder real que hoy tiene el Congreso. Vean ustedes, el presidente sí tiene fortaleza, pero cuando hablamos de diputados o senadores se ha devaluado mucho su rol institucional y la fortaleza que tienen como funcionarios públicos. Inclusive hoy la Constitución le da muchas más atribuciones efectivas al presidente que al Congreso. Y las que tiene el Congreso las delega al presidente, al punto que originariamente en tiempos del origen de nuestra República era tan importante escuchar a un legislador en la radio que siempre transmitía las sesiones, dar un discurso, y que los discursos eran piezas de oratoria. Uno escuchaba al diputado Palacio, que era socialista, y es como escuchar un libro de historia. El tipo sabía tanto que cada vez que fundaba un proyecto todo el mundo se quedaba escuchándolo. Claro, había radio, no había televisión, recién empezaba el show televisivo, pero era siempre bastante importante escuchar a los legisladores, porque uno decía, miren, que acá algo bueno va a haber. Hoy uno escucha los debates y no sé, ve un legislador que le da besos en el pecho a la novia, ve otro que se cambia la camiseta mientras están en el Zoom, otros que ponen la fotito y se escapan a tomar un café o a hacer otra cosa. Estas cosas siempre han pasado. Por ejemplo, cuando se votó la privatización de YPF, entró un tipo que no era diputado y levantó la mano por un diputado que estaba ausente. O había algunos de ustedes saben que el sistema de la Cámara de Diputados y Senadores tiene una modalidad que es con el peso del diputado sentado, detecta que está presente y puede votar. Entonces algunos ponían una pila de libros en la silla para que conste que estaba presente y otro le diera el voto. O sea, estas picardías y barbaridades hacen que caiga el peso de los legisladores. Y aparte hay otra cosa, ustedes ven que cuando un legislador quiere manejar su posición, imagínense, por ejemplo, los legisladores kirchneristas que abogan por un sistema más solidario y estaban a favor de las tomas del terreno, ¿dónde iban a discutir esto? A la televisión. Y donde venían los legisladores más conservadores que validaban el derecho a propiedad, ¿dónde iban? Y a los programas televisivos. Algunos iban a TN, otros iban a C5N, pero todos sabían que 3 minutos al frente de la televisión eran más importantes que 5 horas dando un debate en el Congreso. Entonces todo esto le da fuerza al presidente, que es más fuerza que la que antes tenía. Y después el sistema de partidos políticos que hoy es nacional y la hegemonía del Ejecutivo dieron al Congreso de la Nación una debilidad intrínseca y acentuaron su debilidad relativa en el contexto del sistema. Digamos, estos son
elementos que tenemos que tener en consideración. Entonces yo digo, funciones del legislativo y el ejecutivo. ¿Podemos articular en nuestro sistema? Ya le dije, los italianos, una forma de articulación es decir, bueno, bajamos los legisladores a la mitad, ganamos un poco de plata y que se pongan a trabajar los que quieran. Algunos se preocupan de eso porque eso elimina las posibilidades de participación democrática y otros dicen, bueno, ese sistema por lo menos hace que se gaste menos plata. En fin, cada uno sabe lo que vota. Acá yo pongo funciones del Ejecutivo. El Ejecutivo es órgano de gobierno, que en realidad el legislativo debiera ser el que gobierna esencialmente, porque uno gobierna haciendo leyes. También es órgano de control, porque puede vetar una ley del legislativo. Es órgano administrador, este es el principal trabajo de un presidente, administrar el país. O sea, el Congreso dicta la ley más importante que tiene la nación, que se ha aprobado hace muy poquito, que es la ley de presupuesto. Entonces, cuando se aprueba la ley de presupuesto, el Ejecutivo lo ejecuta. Ya sabe que son 100 pesos para educación, 10 pesos para puentes, 5 pesos para justicia, 4 pesos, y así, conforme lo votó el Congreso, va usando las partidas para lo que sucede, para lo que debe hacer. Pero ¿qué pasó? El Congreso hizo una ley hace unos años que permite que el Ejecutivo, por vía de jefe de gabinete, abogando razones de emergencia, puede hacer una modificación de las partidas. Entonces hoy, aprobado el presupuesto, el jefe de gabinete, que hoy es Juan Pablo Cafiero, dice, no, tenemos que usar más plata para el COVID, así que saco de esto que era para puentes y lo pongo para hacer hospitales. Esa puede ser una situación bárbara, pero están vaciando al Congreso de su rol de controlar dónde va la plata y en qué se gasta. Porque el Ejecutivo, vía de sus ministros, puede decidir, no, esto acá no se gasta allá, y eso también es una herramienta política. Porque si se estaba presupuestado hacer un puente en Santa Cruz, que era un puente que iba a dar trabajo a muchos trabajadores de Santa Cruz, y el jefe de gabinete dice, yo voy a hacer una escuela en Santa Fe con esa plata, está derivando, digamos, la decisión política en situaciones que pueden perjudicar a un gobernador o a la población de una provincia. Entonces, esto de administrar es importante, pero yo creo que en varias ocasiones se ha declarado la inconstitucionalidad de esta posibilidad de modificar las partidas, pero la ley sigue vigente y hoy, más teniendo en consideración que vivimos tiempos de emergencia, nadie hace críticas generales en principio cuando el jefe de gabinete modifica una partida. Bueno, sabemos también que el Ejecutivo es órgano legislador, porque él se ocupa de dictar leyes en razón de emergencia por el artículo 99 y también de dictarlas cuando el Congreso le delega esa potestad. Y también ejerce funciones jurisdiccionales. Sabemos que la Constitución le impide al presidente impartir justicia. El presidente nunca puede dictar fallos y hacer funciones que son de los jueces. Pero tiene una función media parecida, que es cuando hace indultos o cuando hace conmutación de pena, que en realidad lo que hace por razones de equidad, perdona a quien los jueces ya han sancionado. Esto que es un resabio del viejo poder monárquico. Por ejemplo, en Italia había un condenado y cuando el rey venía a esa comunidad era famoso porque dictaba un bando y decía, vamos a indultar a un preso de la comunidad. Entonces sabían que donde venía de visita el rey, un preso se salvaba. Era una posición regia por la cual el rey daba esa posibilidad. Pero hoy en un sistema republicano no se justifica que haya ni indulto ni conmutación de pena. Indultar es perdonar, conmutar es cambiar por una pena menor. Bien, el presidente puede indultar o conmutar penas siempre en delitos que sean sometidos a competencia federal y nunca en materia de juicio político. O sea, si el Congreso decide por juicio político destituir
a un juez, a un presidente, a un ministro, el presidente no lo puede indultar. Bien, esto se dice que es una función jurisdiccional y no judicial, porque el presidente, como toda la clase política del país, está comprometido en la idea del preámbulo de afianzar la justicia. Y a veces sabemos que hay fallos que son legales pero no son justos, como el que roba un mendrugo de pan para comer. Todo está pensado con ese sentido. Era muy famoso cuando el presidente Perón lo indultaba a Balbín, porque Balbín, siendo legislador, solía insultar a Eva Perón, que era una prostituta, que era aquello, que lo otro. Entonces le hacían juicio de responsabilidad y lo condenaban. Y después, para que no ejerza esa condena, Perón lo indultaba. Y Balbín no quería salir de la cárcel porque él decía, bueno, era una lucha entre dos que después al final se hicieron amigos. Ahí se usaba el indulto como diciendo, bueno, cometiste este hecho tremendo, yo te voy a justiciar, pero no me interesa que cumpla la pena. Quiero que sepas que en una república vos no puedes decir esta barbaridad. Bueno, y así estaban las cosas. Hoy se usa para otras cosas más graves, tanto el indulto como la conmutación de penas. Bien, por su parte, el legislativo es un órgano que, como ningún otro órgano, ejerce roles preconstituyentes. Ustedes ya lo vieron cuando vieron reforma de la Constitución, que el Congreso de la Nación, por sus 2/3 partes, puede declarar la necesidad de hacer una reforma, discutir un temario para que después una convención constituyente haga o no haga la reforma. Por eso decimos que este rol no es legislativo, es preconstituyente. ¿Por qué? Porque una declaración de necesidad de reforma no podría ser vetada por el presidente de la Nación, porque no es una simple ley, es una declaración preconstituyente. Por supuesto que es órgano legislador. Yo les conté que cuando yo cursaba constitucional en el año 82, y me preguntaban en un examen cuál es el rol del Congreso, yo tenía que responder hacer la ley, sin dudarlo, porque era el rol del Congreso. Hoy, si yo les pregunto a ustedes cuál es el rol del Congreso, ustedes me tienen que decir, y predominantemente hace la ley, pero también puede hacer la ley el Ejecutivo. Así que eso ha cambiado. También es un órgano jurisdiccional, porque así como dijimos, tampoco puede dictar sentencias el Congreso. Sí puede hacer amnistía, que son perdones generales. Famosa fue la amnistía del 73, cuando Cámpora llega al gobierno, que se decide por el Congreso una amnistía para todos los presos políticos de izquierda que habían sido puestos presos por haber cometido algunos delitos, algunos más importantes, otros menos, por el gobierno anterior. Por otra parte, también es un órgano jurisdiccional cuando juzga en juicio político a algunos de los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político. Ahí dicta una condena, por eso una condena administrativa y política. No es la misma condena que puede dictar un juez. Es más, cuando un Congreso de la Nación decide, Cámara de Diputados acusa, el Senado juzga y se lo destituye, recién ahí puede juzgar la justicia y condenarlo porque ha sido destituido primero por el Congreso. También es un órgano de colaboración en lo que es la dirección política general y en la formación de otros órganos de gobierno. Ustedes, por ejemplo, saben que el Congreso de la Nación es el que aprueba tratados que primero negoció y firmó el Ejecutivo. O sea, hace su parte en lo que es una negociación compleja. Primero el Ejecutivo los negocia y después el Congreso los aprueba. También el Congreso, por vía de la Cámara de Senadores, acompaña en la designación de jueces o altos magistrados militares. Por ejemplo, un juez que no sea de la Corte, primero tiene que hacer su concurso y evaluación de antecedentes en el Consejo de la Magistratura. El Consejo, después de hacer el concurso, forma una terna que la pasa al Ejecutivo. Esa terna es vinculante. El Ejecutivo no puede proponer a cualquier persona.
puede proponer alguno de los 3 que ganaron ese concurso. Y después ahí viene la colaboración. El Senado presta acuerdo. Si el Senado no prestó acuerdo a alguno de esos 3, no puede ser juez. Por eso es un órgano de colaboración. Lo mismo hace cuando, sin que haya concurso, el presidente propone o a un procurador general o a un miembro de la Corte Suprema para que el Senado les dé acuerdo, o algún embajador o algún alto militar. Bien, también el legislativo es órgano de gobierno. Cuando dicta las leyes está gobernando. Por ejemplo, hoy toda la cuestión migratoria está regida por una ley migratoria que se dictó durante el gobierno de Cristina Kirchner, que fue una buena ley. Entonces, ahí el Congreso que hizo una política migratoria, por eso gobernó. Y también el legislativo es órgano de control cuando llama a los ministros a dar explicaciones, cuando recibe al jefe de gabinete, cuando pide cuentas, cuando forma comisiones de investigación, etcétera, etcétera. Hoy algunos de sus roles de control han sido derivados a órganos extrapoder. Por ejemplo, el defensor del pueblo, que es elegido por el Congreso, se encarga de fiscalizar la regularidad de la actividad del presidente. Bien, lo mismo la Auditoría General de la Nación, que va a controlar la marcha de la administración pública y de las cuentas. Bien, o lo mismo el Ministerio Público, que vela por la legalidad constitucional. Bueno, estos son entonces roles que uno y otro tiene. Yo acá lo que les pongo es qué es lo que marcó el desarrollo de cómo han crecido las potestades del Ejecutivo en América Latina y cómo ha decrecido la potestad del Legislativo. Primero, con el libre nombramiento y cese de ministros y los restantes cargos de la administración y el control sobre esto. El efecto de esta situación, el presidente que nombra a sus ministros y los controla él, hay una dependencia de la sola voluntad del presidente y esto refuerza su autoridad. Uno puede decir, y bueno, a veces el legislativo puede hacer una moción de censura contra el ministro de Coordinación, pero es el presidente el que lo nombró y es el presidente el que lo puede echar. Por lo tanto, los ministros le deben lealtad al presidente, que es el que los nombra. También hay un crecimiento constante del aparato administrativo y la ampliación de su acción. Ustedes ven que siempre, sea que sea el que asume el poder, aumenta la planta de la administración pública. Claro, al controlar políticamente a todos los que son miembros de la administración, particularmente el acceso, la permanencia, porque hace el que viene pone tanto personal contratado y antes de irse transforma esos contratos en cargos efectivos y garantiza que aunque venga otro gobernante, en los estamentos intermedios de la administración van a haber cuadros de su partido político. Por esto yo acá pongo que el control político del aparato de gobierno, el acceso y la permanencia, es un importante instrumento de control cuya llave se encuentra generalmente en manos del presidente. También hay una importancia creciente de los actos políticos del presidente. ¿Por qué? La política exterior, el aseguramiento de la estabilidad política del sistema en cabeza del presidente y la concentración de facultades en casos de excepción, como los que tenemos ahora, justamente desequilibran el funcionamiento armónico del sistema. Antes era mucho peor, le digo. En épocas de Menem yo me acuerdo que cada vez que él se peleaba con Zulema Yoma y le echaba de la casa de gobierno, subía el dólar. Y cada hecho simple del presidente tenía incidencia en la estabilidad del país. Eso es una anécdota, pero lo que es cierto es que los actos políticos del presidente tienen una gran influencia en la estabilidad del sistema. Vean ustedes que uno está pendiente cuando el presidente es ambiguo en sus posiciones internacionales. Cuando dice hoy lo banco a Chávez, mañana no lo banco, hoy estoy con Maduro, mañana no estoy. Entonces,
esa ambigüedad señala imprecisiones que dificultan el funcionamiento de la administración. También el papel presidencial en la promoción del desarrollo. Acá se resalta el liderazgo del presidente en Latinoamérica como regulador social por excelencia, desplazando al Congreso. Ustedes verán que el presidente, ¿qué dice? Declaramos la emergencia, hicimos tantos hospitales, pudimos hacer esto, pero todo eso se hace porque el Congreso lo habilitó previamente. Bien, entonces el que dice hicimos es el presidente, porque es el administrador. Esto tiene una cierta lógica. Muchas veces cuando el presidente quiere ser amplio, se rodea de algunos gobernadores o de algunos legisladores cuando va a hacer sus declaraciones públicas. Después, la intervención del presidente en la designación de los jueces. Digamos, uno ve las noticias de todos los días. Olvidemos hoy de los jueces. El Procurador General de la Nación, Rapeyka, ha sido propuesto por el presidente de la Nación y hay todo un conflicto si se lo va a aprobar, si no se lo va a aprobar, si consigue los 2/3 o no consigue. Entonces, en realidad, esto genera un sometimiento del poder controlador a los designios del Ejecutivo. Porque se dice, ese funcionario que designó el presidente, mientras esté ese presidente, lo va a favorecer. Otras son las facultades legislativas crecientes del Ejecutivo. Con esto no me voy a extender porque lo estamos diciendo a diario. Otra es la condición del líder del partido político mayoritario en el periodo en que es presidente. Acá sí tenemos que decir que hubo algunos que no lo hicieron. Por ejemplo, Cristina no quiso ser presidenta del Partido Justicialista mientras fue presidenta. Lo mismo hizo Ilia. Cuando fue presidente de la Nación, no fue presidente del Partido Radical. Otros, como por ejemplo Menem y Alfonsín, fueron a la vez presidente del radicalismo y presidente de la Nación. Otro es el uso de los poderes presidenciales para decretar y aplicar estados de excepción. Bueno, esto lo estamos viviendo, así que no necesito explicar. Vamos entonces a ver, después de la reforma constitucional, qué pasó con las funciones que tiene el Congreso de la Nación. Si bien el proceso reformador agilizó la actividad regular del Congreso, también debilitó su situación de poder real. O sea, se hicieron algunas reformas que uno las lee y dice, bueno, hoy, antes el Congreso trabajaba entre abril y septiembre. Hoy trabaja entre marzo y noviembre, trabaja más tiempo. Pero esto es relativo porque siempre que un Congreso quiere aprobar una ley, la aprueba en 3 minutos. Y además el Congreso inclusive trabaja cuando está en receso. Uno que conoce la actividad parlamentaria sabe que el Congreso trabaja más en el café de la esquina que en los despachos parlamentarios, porque es ahí donde negocian, pero en el buen sentido. O podrá haber algún mal sentido, pero se van al café y comentan y dicen, bueno, acá quiero hacer 3 puentes, pero yo quiero, en realidad, para mi provincia, promover esto y aquello. Bueno, a ver cómo negociamos. Y eso se hace en el café de la esquina. Después uno va al despacho, que está en un lugar que está enfrente del Congreso, y finalmente en el recinto. Pero el hecho de que se haya dado más tiempo para las sesiones ordinarias no es tan relevante. Después vamos a ver las innovaciones que tuvieron más importancia. Primero, siempre históricamente cada provincia tuvo un número igualitario de senadores. 2 senadores por provincia. Ahora son 3, y esto es importante. No los eligen las provincias, los elige el pueblo por votación. ¿Pero con qué proporcionalidad? Cada elección lleva 2 senadores por el partido que ganó en esa provincia y un senador más por el que salió segundo en la elección. Entonces hoy se discute, ¿los senadores son por la provincia o son por el partido político nacional que está casualmente en esa provincia? Hoy se dice en Santa Fe, hay 2 peronistas y un radical. Esto es la idea, no dicen hay 3 senadores santafesinos. Bien, la realidad es que después los 3 tienen que ir a representar los intereses de la provincia y no los intereses del partido que está en la provincia. Por eso acá esto debilitó más que fortalecer
al federalismo, no con el tema de la elección directa, es contar a esos 3, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Después la reducción de duración de los mandatos de los senadores. Ahora tienen 6 en vez de 9 años, eso está bien. Ampliación de la duración de las sesiones, 1 de marzo al 30 de noviembre, ya se lo dije. El tratamiento de una ley en particular puede ser delegada en las comisiones. Esto es muy importante y muy bueno. Ustedes saben que un proyecto de ley, lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos la bolilla correspondiente, ingresa por la oficina de recepción. La oficina tiene una serie de funcionarios, empleados que ven, a ver, este proyecto de ley es sobre aborto. Bueno, la vamos a mandar a que lo estudie la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque es un tema constitucional, a la Comisión de Niñez y Familia, a la Comisión de Derecho Penal, porque hoy está penalizado el aborto. Bien, y una vez que lo tratan las comisiones donde se mandó, vuelve con un dictamen que puede ser favorable o desfavorable y se aprueba el proyecto. Ningún proyecto puede ser tratado en el recinto si antes no tiene el dictamen de la comisión correspondiente. Pero una vez que tiene el dictamen, va al recinto y uno dice, ¿se vota por aprobarlo, sí o no? Levantan la mano, aprobado. Pero eso es una aprobación en general. Después de hacerse la aprobación en general, se hace la aprobación en particular. ¿Esto qué quiere decir? El proyecto tenía 20 artículos. Cuando decimos aprobado, quiere decir se aprueba la ley. Pero después se analiza artículo por artículo. Y ahí se pueden hacer modificaciones. Porque a veces está mal escrito el artículo, quieren poner un dato más, quieren sacar. Y todo eso del tratamiento en particular, que a veces es muy engorroso, puede el Congreso derivarlo a una comisión. O sea, una vez que el Congreso decidió que esa ley va a ser aprobada, lo pasa a una comisión para que se lo apruebe en particular. Y eso agiliza mucho el proceso, porque entonces esa comisión va analizando los detalles y queda aprobado en general y en particular. Por supuesto que el Congreso, si tiene ganas, aunque lo esté tratando la comisión, se lo puede sacar y volver al tratamiento en particular. Pero está muy bien, esto ayuda al mejor tratamiento de las leyes. Después se dinamizó el trámite parlamentario, que para hacer una ley hay 3 etapas, antes eran 5 etapas, que vamos a ver cuando veamos el procedimiento. Acá dice, se reducen a 3 los pasos en la formación de la ley y se prohíbe la sanción tácita de una ley. Esto de que cuando el Ejecutivo hizo un decreto de necesidad de urgencia y nadie dice nada, queda aprobado. No, tácitamente no. Tiene que haber un acto expreso del Congreso para que una ley sea aprobada. ¿Cuáles son los retrocesos entonces que encontramos en el Poder Legislativo? Uno es la delegación legislativa del artículo 75. Otro es la admisión del dictado de los decretos de necesidad de urgencia. Otra es que los organismos de control no funcionan como corresponden. Otro es haber puesto el Consejo de la Magistratura en el ámbito del Poder Judicial, pero con autonomía. Es como que a la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, le metieron un órgano que se ocupa de la administración y la designación de los jueces, cosa que a la Corte no le gusta nada. Y desde que está este organismo, se viven peleando la Corte y el Consejo a ver quién manda dentro del Poder Judicial. Y en este contexto se debilitó también nuestro federalismo, que es una síntesis dialéctica de los dos poderes que tenemos, de los dos cámaras de diputados y senadores, con la representación del pueblo y las provincias. Pese a que hay muchos elementos para profundizarlo, que ya los hemos visto en la primera parte, el hecho de desdibujar los roles del Senado hace que decaiga el rol del Congreso. Actualmente el Congreso tiene roles, primero preconstituyentes, que ya les conté cuando promueve la reforma de la Constitución, que es órgano legislador, esto es su rol más importante. Es órgano jurisdiccional, cuando se ocupa, ya dije, del juicio político. Es órgano de colaboración en la dirección de la política general y de la formación de los poderes del Estado, de los otros órganos de gobierno.
Si no fuera por el Congreso, no se conformaría el Poder Judicial. Bien, es órgano de gobierno y es órgano también de control, aun cuando esto esté debilitado. En cuanto a los roles preconstituyentes, ya les conté, es una potestad que no se ejerce todos los días, que se ejerce excepcionalmente por el Congreso, y acá se excita la movilización del poder constituyente y habilita el Congreso la posibilidad de cambio constitucional. Bien. Con los roles legislativos, bueno, el Congreso legisla, les doy algunos ejemplos, pero legisla sobre aduanas, establece los aforos de aduanas y establece los derechos. Esto lo verán con el tema de retenciones al agro, con aforos que debe establecer el Congreso. ¿Sí? Con el uso y la enajenación de la tierra de propiedad nacional. Hoy que se habla tanto de las tomas de terrenos, primero, lo que es tremendo es que se tomen terrenos de particulares. Eso es muy grave frente al derecho de la propiedad privada. Pero respecto de los terrenos estatales, tampoco deben ser tomados. Lo que tiene que hacer el Estado es con esos terrenos generar planes de vivienda, lotearlos, dar muchas posibilidades para que la gente que no tiene recursos pueda tener su porción de tierra y edificar ahí su casa. Dicta los códigos del 7512, que es los códigos de fondo. Esta es una diferencia importante entre nuestro federalismo y el federalismo americano. Ustedes saben que en Estados Unidos cada provincia dicta sus códigos de fondo. Por eso ustedes verán en las películas que dice el estado de, no sé, Wichita o de Alabama tiene pena de muerte, por el estado de Florida no. Nosotros tenemos una sola ley penal, que es el Código Penal válido para todo el país, y en cambio las provincias tienen el derecho de hacer los códigos de procedimiento. O sea, esto no es ni bueno ni malo, sino que es otra forma de dividir las competencias legislativas de la nación y de las provincias. Dispone el uso y la generación de tierra, le dije, regla el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. O sea, el Congreso dicta leyes para definir si nosotros tenemos que ver, por ejemplo, con Uruguay tenemos en común el Río de la Plata. Entonces hay un tratado que se llama el Tratado del Frente Amplio, por el cual tanto el Congreso argentino como el uruguayo determinaron cuáles son las condiciones de navegación en este río que es en común. También reglamenta los derechos, principios y garantías establecidos en la Constitución. Hace la ley de nacionalidad y ciudadanía, hace la ley de migración y hace muchas leyes que reglamentan los derechos, como la reglamentación del derecho a huelga. También ejerce funciones de control del Congreso, porque fiscaliza el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. Hoy podemos decir, como el poder legislativo tiene mayoría del partido de gobierno, la fiscalización es muy tenue. Y siempre que hay una posición de la minoría, que hoy es el partido radicales y PRO, y quedan ahí acotados, pero no se impone jamás. Así que es muy difícil ejercer bien la fiscalización de los decretos de necesidad urgente. Elabora legislación de base de delegación. Cada vez que el Congreso decide delegar al Ejecutivo, tiene que seguir las leyes de base de delegación. ¿Cómo hacer esa delegación? Que es lo que vamos a ver casi de inmediato. Promueve el Congreso, el juicio político, que les dije, un rol de control, porque ahí está controlando al presidente, a los ministros y a todos los funcionarios que son sometibles a juicio político. Presta acuerdo a determinadas designaciones, presta acuerdo a los jueces, presta acuerdo a los embajadores argentinos en el exterior, presta acuerdo a las altas dignatarios de las fuerzas militares, como así también a los representantes para ir a otros países como embajadores. Ratifica o desecha el declarado por el Ejecutivo. Primero presta acuerdo a la declaración de estado de sitio cuando hay ataque exterior. El estado de sitio se puede declarar por conmoción interna, que lo hace el Congreso,
o por ataque exterior. Cuando nos ataca otra nación, lo declara el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Por eso dice que le presta acuerdo en el caso de ataque exterior. Y después, cuando el Ejecutivo declara un estado de sitio porque está en receso el Congreso después se puede reunir, ratificarlo o rechazar ese estado de sitio. Y también puede interpelar, puede hacer una moción de censura respecto del jefe de gabinete y también puede decidir la remoción. Es el único funcionario, el jefe de gabinete, que lo puede echar tanto el presidente como el Congreso y junta las mayorías que corresponden. A ver, como gobernante, ¿cuándo el Congreso ejerce entonces funciones de gobierno? Primero, cuando autoriza al Ejecutivo a declarar la guerra o a hacer la paz. Ahí está ejerciendo una clara función de gobierno. Cuando cumplimenta los roles de la cláusula transitoria primera, que la cláusula transitoria primera es la que nos obliga a siempre intentar recuperar a las Malvinas en forma pacífica y atendiendo a los intereses de los isleños. Ahí, cuando sigue esas indicaciones, está ejerciendo funciones de gobierno. Cuando aprueba o no aprueba el presupuesto que le presenta el Ejecutivo, ahí más que nunca está gobernando. También cuando legisla las acciones positivas que le pone el 75-23. El 75-23 le obliga a hacer acciones directas para los sectores más vulnerables, que son los niños, los ancianos y las mujeres en situación de embarazo. Les obliga a tomar legislación positiva para ayudar a esos grupos desaventajados. Ahí también gobierna. También gobierna cuando presta acuerdo a la designación de los jueces, porque está creando un poder. Cuando garantiza el cumplimiento de las prerrogativas de las comunidades aborígenes, cuando les garantiza que tengan sus tierras o que no se las saquen a las que son de uso común desde que ancestralmente las tienen. Determina qué funcionario ejerce la presidencia en el caso de la cefalía, es el Congreso el que decide quién ejerce la presidencia hasta que se llame de nuevo a elecciones. Cumple el rol de defensa nacional que le impone la Constitución. Por ejemplo, autoriza la salida de tropas del país. Declara intervención federal cuando lo dispone la Constitución y declara también el estado de sitio cuando le impone la Constitución. También administra el Congreso. Cuando, por ejemplo, el presidente se quiere ausentar del país porque va en acto oficial a Francia o a España, donde fuera, lo autoriza. La Constitución dice que también lo tiene que autorizar cada vez que sale de la capital. Este es un resabio de la época en que la Casa de Gobierno está en Olivos, en carreta era casi un día desde capital. Entonces había que autorizarlo porque no se sabía si llegaba o si volvía. Hoy ir a Olivos son 10 minutos, por lo tanto cabe la autorización cuando sale del país y no cuando se, digamos, deambula por el país internamente. El Congreso ejerce sus roles también de administración cuando escucha al presidente en la apertura de las sesiones ordinarias. Tiene que escuchar todo el plan de gobierno para ese año. Cuando dicta sus reglamentos internos, ustedes saben que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen sus reglamentos internos para garantizar sus prerrogativas, su actuación, cuándo se hacen las sesiones, cómo son las mociones, cuánto tiempo debe hablar cada uno, cómo se conforman las comisiones. Crea y suprime empleo, y fija atribuciones, da pensiones y declara honores. Cuando viene a veces un presidente de otro país, se juntan las dos cámaras y lo declaran ciudadano honorífico. Cuando se dice, vamos a conceder una pensión a una viejita que tiene 50 nietos y no tiene un peso y se ha demostrado en situación de calle, vamos a darle una pensión. Y se ocupa del funcionamiento de la Biblioteca del Congreso, que digo, si alguno de ustedes algún día tiene posibilidad de viajar a Buenos Aires, hagan la visita guiada y vean lo que es esa biblioteca, que es una cosa increíble, y sobre todo las piezas, los muebles para
ubicar los libros son fabulosos y la cantidad de libros que hay no lo van a poder creer. Y en cuanto a las funciones jurisdiccionales, es el poder disciplinario respecto de sus miembros o respecto de terceros. Que acá no me voy a adelantar porque el tema del poder disciplinario lo van a ver en derecho parlamentario. Yo quería además darles otro temita, es el referido, no es la potestad legislativa, quiero hablarles, son las facultades legislativas del Congreso delegadas al Ejecutivo. Antes de hablar de las potestades legislativas comunes, yo les quiero explicar esta situación claramente excepcional que es la delegación legislativa. Yo además les voy a dejar a ustedes una lectura de la delegación legislativa y este mismo PowerPoint. Primero vamos a definir qué es delegación legislativa. Bueno, les digo esto para que ustedes asuman la importancia que tiene. Para mí esto, yo sigo a Arnestian cuando dice que los decretos de necesidad de urgencia y la legislación legislativa han sido el caballo de Troya de la República. Yo creo que la República se entra altamente en crisis cuando el Congreso delega sus roles. Esto se ha dicho un poco, recuerden lo que pasó con los italianos, que dijeron, por cuestiones de eficiencia vamos a bajar el número de legisladores. Acá se dice, por cuestión de eficiencia, es mejor que elegir determinadas cuestiones del Ejecutivo porque lo hace mejor y más rápido. Yo creo que eso es un error y se debió haber prohibido en forma definitiva la delegación legislativa en la Constitución, pero no fue así que vamos a estudiar lo que tenemos, cómo lo tenemos. ¿Qué es entonces la delegación legislativa? Es una habilitación o es como un permiso excepcional y limitado. O sea, no es de todos los días y siempre tiene un tiempo de duración. Que el Congreso puede conferir al Ejecutivo ¿para qué? Para que ejerza temporalmente alguna de las facultades legislativas que la Constitución le da al Congreso. ¿Bien? Entonces, la delegación legislativa es excepcional, limitada y temporal. En estos casos, siempre, aunque haga la delegación, el Congreso conserva la titularidad de esa potestad legislativa delegada. Es como cuando el Congreso le permite a la Comisión terminar el dictado de una ley. Bueno, cuando el Congreso delega al presidente, también le puede sacar la ley. Esto implica que puede ejercerla mientras dura el plazo de la delegación. Yo delegué por 6 meses, pero a los 3 meses el Congreso dice, no, se terminó, retomamos la potestad y lo puede hacer. Y también la puede asumir anticipadamente y puede derogar la ley por la cual hizo la delegación. Lo que pasa es que en los hechos esto nunca pasa, porque el Congreso representa al partido político del presidente y como se tomó la decisión de hacerle una delegación, en ningún caso se dio hasta ahora que se le retire esa delegación. Entonces, lo que estamos estudiando es la realidad de manual, pero la tenemos que contrastar con lo que es la realidad de todos los días. La delegación entonces es una excepción al principio de la división de poderes y pareciera ser una corrección funcional, ya que por regla las funciones que la Constitución le da a un poder de Estado no se pueden delegar. O sea, antes de que se haga esta reforma se decían, y bueno, como la Constitución no la prohibió, vamos a admitir la potestad delegativa. Eso hizo la Corte. Pero hay un principio que dice Saúl que existe, que en materia constitucional, si la Constitución no dice que yo tengo esta potestad, no la tengo. O sea, la regla es que uno tiene las potestades que la Constitución dice que tiene. Y no se pueden ampliar por diferencia. Acá pasó eso, porque
y esto es una habilitación excepcional y limitada, y entonces es una excepción al principio de división de poderes, porque el principio de división de poderes dice que el que legisla es el Congreso, y se habló que es una corrección funcional para que se pueda legislar mejor. Pero la realidad es que cuando se le dio una función a un poder de Estado, no se puede delegar. La excusa fue, nunca la Constitución dijo que era una potestad exclusiva del Congreso, la legislación. Entonces no se le quita al Congreso, pero le permiten la delegación. Siempre que hay una delegación, comienza con una sanción de una ley, que es la ley delegante, que tiene que establecer materia de delegación. ¿Qué se delega? Ustedes revisen la ley por la cual se le delegó al presidente en razón de emergencia, le dicen razón de emergencia, le delegamos para que usted legisle todas las cuestiones vinculadas con la economía, con la administración o con tal o cual cuestión. Después eran las bases de la delegación. Se le delega porque hay tal crisis, porque entendemos que no podemos hacer en este momento la legislación que se necesita hacer. Y por último, y no menos importante, el plazo de la delegación. No se puede hacer delegación legislativa sin plazo. Esto como se corrige, a veces se dicta una ley que prorroga el plazo. Terminado diciembre, vamos a ver qué hace el Congreso. Si termina la delegación o se la amplía. Seguido el Ejecutivo entonces empieza a dictar reglamentos que no son decretos de necesidad y de urgencia, son decretos delegados, porque el Congreso le permitió legislar. Por eso no es lo mismo en 99, un decreto de necesidad y urgencia, cuando el presidente dicta estos decretos de necesidad y urgencia, el Congreso no le delegó nada. Acá es otra cosa. Acá el Congreso le permitió legislar. Todo esto no son decretos de necesidad y urgencia, sino son reglamentos delegados que tienen la jerarquía normativa de una ley. Estos decretos son como una ley, con lo que acá el presidente ejerce facultades que habitualmente son propias del Congreso de la Nación. Con la delegación legislativa, ¿qué es lo que se permite? Y reemplazar el complejo procedimiento ordinario para sanción de las leyes por uno más sencillo. Por esto me hace acordar, cuando yo di constitucional, estaba vigente, bueno, no había democracia, había el gobierno militar. Y el gobierno militar había sustituido la Constitución por el reglamento del Estatuto para la Reorganización Nacional, que era el reglamento militar. Y como había suprimido el Congreso, tenía la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Entonces, cada vez que la Junta quería hacer una ley, la pasaba a la CAL. Esa comisión daba su opinión y después la Junta hacía lo que se le daba la gana. Entonces, cuando nosotros teníamos que rendir constitucional, podíamos optar o por usar el procedimiento, si salía la bolilla, procedimiento de formación de la ley. Uno podía decir cómo se lo hacía en tiempo constitucional o cómo se lo hacía en tiempos vigentes, que era en época militar. Todo el mundo optaba por decir, explico el procedimiento de la CAL, que es más fácil. Y nuestro profesor decía, miren chicos, esto se termina, no sean tontos, estudien el procedimiento que corresponde, porque esto no va a durar. Bueno, acá estamos en democracia, pero la idea de vamos a reemplazar un procedimiento tan complejo por uno más simple, que es el presidente habla con su ministro y hace la ley. A mí no me convence. Esto solo requiere la decisión concurrente del presidente y el jefe de gabinete, porque la gran demanda que requiere la norma hace que no se pueda pasar por estos procedimientos tan largos, tan extensos. Se gana en celeridad, pero se pierde en representatividad. Uno puede decir, bueno, pero la hace el presidente, que es también elegido por el pueblo. Pues no es lo mismo. La Constitución quiso que los representantes de cada uno de los ciudadanos en el Congreso sean los que hacen la ley. Entonces, anteriormente a la reforma constitucional, la delegación no estaba en la Constitución. Y se presumía que estaba prohibido, porque el artículo 1 que habla de la República y el artículo 29 que dice que el Congreso no le puede delegar al Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma del poder público, con esto decíamos no se puede delegar. Pero a partir de las primeras décadas del siglo XX
el Congreso le empezó a habilitar al presidente para ejercer facultades legislativas. Esto se consolidó con un fallo muy famoso, que es el fallo Delfino, que permitió esa práctica como una forma más intensa de hacer los reglamentos. La Corte se corrió la venda y dijo, el presidente generalmente reglamenta la ley. Bueno, cuando hace la legislación delegada, reglamenta en forma más intensa. Es un eufemismo para decir, bueno, legisla directamente. Esto se llamó delegación, pero después empezó a ver lo que se llamaba delegación impropia, que es cuando directamente no hace la ley el presidente, sino que la hace directamente el ministro. Cuando se produce la reforma, habían 3 chances. Chance 1, es decir, guardar silencio, como se decía antes, y dejar la responsabilidad a los tribunales, que sea la Corte la que permita o no la delegación. Otra, que es la que proponía Vidal Campos y sigo yo, prohibir expresa y totalmente la delegación legislativa. Y la última, que fue la que tomamos nosotros, receptarla como un instituto conveniente para el desarrollo del Estado moderno. Nuestro régimen fue más o menos ambiguo, porque el principio que dice, se prohíbe la delegación, pero después se la admite como excepción. Entonces, ni chicha ni limonada, o la prohibimos o no la prohibimos. Se parte entonces de la prohibición de la delegación, que es el principio general, y excepcionalmente se la admite en estas condiciones. Primero, debe estar en una materia determinada y acotada. Debe relacionarse o con la administración pública o con la emergencia. En otras materias no se puede delegar. No se le podría delegar al presidente para que reforme el Código Penal, por ejemplo, ni para que modifique el Código Civil. Tiene que establecerse un plazo. El Congreso puede hacer una ley general que hizo sobre bases de delegación. Es una ley que dice cómo se debe hacer la delegación en cada caso. El reglamento delegado, que es lo que hace el presidente cuando ya le dieron la delegación, debe ser controlado por el Congreso, porque cada vez que se hace uno de esos reglamentos, pasan a la Comisión Bicameral Permanente de Control, que hasta donde yo conozco, nunca hizo ningún tipo de control. Tenemos la ley 26.122, que regula el procedimiento de control sobre los decretos delegados, que deben ser elevados a la bicameral dentro de los 10 días de dictado. Esta comisión hace un dictamen y eleva al plenario de la Cámara para su tratamiento. Lo que no se contempla en la ley es la subdelegación, que el presidente, una vez que le delegaron, deleguen sus ministros. O sea que esto tendría que estar prohibido. Bueno, muchachos, con esto les expliqué 2 cuestiones esenciales. Primero, cuál es el rol del Congreso en esta materia de delegación legislativa. Y en segundo lugar, lo que me parece más importante es cuál es el peor punto en materia de delegación, en materia de legislación, que es la delegación en sí. Con esto yo les voy a mandar entonces las 2 filminas y un artículo sobre delegación legislativa para que vayan preparando. Mañana, sin falta, les prometo uno de los 2 prácticos. En 1 o 2 días más les voy a mandar el segundo práctico, si ya se ocupan de eso y no están preocupados por ir haciéndolo rápido en los últimos días. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Hola. Escucho atentamente. Profe. Espere que tengo 18 acá abajo. Sí, el botón rojo está activado. Recorrido, y después el disparo de carrera no la pudo contener el arquero córner. ¿Cómo? Del juego aéreo Atlético. Atención que quiero decir a el peinado de Montón. No, están los peinados nuestros. Atención que quiero decir a Praticano. Va Montón para tirarlo. Va Atlético Tucumán. El que grita es el arquero Sosa. Yo no. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? ¿O no? No, cuando hoy hablaba
por ejemplo, un indulto. Sí. Fue esto de sacar, por el tema de la pandemia, que los presos hagan sacar los presos de la cárcel, o no fue considerado No, no, indulto. esto de sacar a los presos de la cárcel no fue un rol que ha cumplido el Ejecutivo. Han sido decisiones de los jueces de dar excarcelación. Ah, bien, Es perdón. distinto. El Bien. indulto es un perdón que un juez dispone una vez que se dictó sentencia. Que un juez, perdón, Bien. que un presidente dispone. Es una potestad de ir más allá. O sea, ¿qué hace el presidente? No revoca la sentencia del juez. Dice, usted juez lo sentenció, es culpable, pero yo le voy a permitir que no cumpla la condena. Porque en equidad entiendo que yo le puedo perdonar este hecho. Es una potestad graciosa del presidente. Por eso digo que está fuera de tiempo, porque antes era una potestad de los reyes. Pero no hay que confundir con eso cuando un juez dispone que como hay una grave crisis pandémica, voy a permitir que determinados presos se vayan a la casa porque si no se contagian y se mueren. Lo que es muy discutible. Yo como juez no estoy de acuerdo con esa posición. Lo que tienen que hacer los jueces, lo que tenemos que hacer es buscar los elementos para que las cárceles tengan todas las condiciones para que no se produzcan las pandemias. Pero es cierto que tanto las cárceles como los lugares de alojamiento de ancianos son caldo de cultivo muchas veces para la transferencia pandémica. Por eso pasó tanto en asilos de ancianos. Pero de todas maneras es muy discutible, sobre todo algunas personas que estando sanas fueron a su casa y se contagiaron el coronavirus estando en su casa. Bien, y eran delincuentes con condena. Bien. Sí. No sé si Gracias. te respondo la pregunta. Sí. Pensé que en realidad pensé que fue una decisión del gobierno, no recordaba que era de los En este jueces. caso, una decisión muy discutida de un juez que era presidente de la Cámara de Casación, respecto Bien. de algunos presos en la provincia de Buenos Aires. Profe, igual el indulto se le concede a una sola persona. Sí, igualmente se han dado indultos a varios, por ejemplo, Firmenich indultó a Videla, Macera, Gotti, perdón, Firmenich, Menem indultó a Macera, Videla, Gotti y a Firmenich. Se permite, digamos, son 2 o 3, no es una cantidad indeterminada, porque cuando hablamos de cantidad indeterminada estamos hablando del rol del Congreso, bien, que dar una amnistía, que es un perdón general sin nombre, a todos los que cayeron presos entre el 5 y 10 de diciembre, se les va a disculpar la pena. Bien, es otra cuestión, ¿no? También cuando vean las figuras, esto tiene todo un debate, pero si ustedes quieren, en alguna de las clases, si tenemos tiempo, me piden, yo les doy una clase especial de indulto y conmutación de pena. Gracias. Sí. ¿Qué más, muchachos? A mí quedó una pequeña duda. En cuanto a los asuntos urgentes, por ejemplo, que hacen a la salud de la República, Sí. en uno de los PowerPoint que puso dijo como que en este sentido las asambleas legislativas no sirven. Esto quiere decir que, por ejemplo, se dice que no son tan útiles. Yo Ah, digo que sirven. Pero una bien. excusa para Es que quitarle... eso, No, claro, al porque acá, contrario. Yo digo que deben servir, pero el fundamento que a veces se da para justificar la caída del prestigio de los legisladores es que para tomar decisiones importantes las asambleas legislativas nunca resuelven ni en tiempo ni en forma. Yo no coincido con eso. Yo creo que cada vez que se debe tomar una decisión, el Congreso está en perfectas condiciones como para tomar una decisión rápida. por eso es lo que decía, por ejemplo, que aun cuando se encontraban en receso seguían trabajando, ¿no? Cuando tenían que sancionar. Ejemplo, el Congreso se encuentra en receso y tienen que sancionar una normativa que es muy importante. Se lo puede convocar a extraordinaria. O, por ejemplo, cuando usted dijo que el presidente... O el propio Congreso, cuando está terminando las sesiones ordinarias, puede prorrogar las sesiones para seguir tratándose un tema de gran importancia. Acá hay
perdón, me hizo una pregunta en el chat. En el caso después de familia de acá, de Mar del Plata, ¿por qué se lo separó de su cargo por maltrato? ¿Es posible un juicio político? Y bueno, puede haber tenido una denuncia porque le ha hecho maltrato, no sé si fue un maltrato a su familia o a alguna persona en general. Se lo puede separar preventivamente mientras se produce el juicio político. No conozco el caso, Paula. Pero sí se lo puede separar preventivamente, es una medida cautelar. Tiene que estar, por supuesto, acreditado y el hecho que sea grave. ¿Alguna otra preguntita, muchachos? ¿O seguimos escuchando partidos? Bueno, muchachos, me comprometo mañana a subirles todo el material y si puedo, por lo menos el primer práctico se los dejo listo. Pónganse a estudiar y estén atentos, así salen buenos abogados. Hasta luego, Un chicos. gusto. Nos vemos. Chao, chao.